el tema tributario, de verdad, tuvo todo el 2023 y 2024 a los empresarios de cabeza, ¿no? Disculpen, y también a personalmente, ¿no? Los que tienen que sacar esas cuenticas, que no son pocas, ¿verdad? Y los que tienen que presentar sus cuentas como debe ser, que somos todos a nivel empresarial, la cosa se le complica un poco más. En la actualidad, en los últimos días de diciembre, para aquellos que se están reincorporando, se habló acerca de la facturación digital obligatoria para ventas online. Vamos a hablar con Héctor Orochena, quien es licenciado en Ciencias Fiscales, consultor, auditor tributario, para que nos explique si esto en realidad es así y en qué consiste. Bienvenido, Héctor. Feliz año. Ginette, buenos días. Feliz año para ti. ¿Me oyes? Cuéntanos, la facturación digital, sí, por supuesto, la facturación digital sí está vigente y en qué consiste. Sí, Ginette, la verdad que el sistema de facturación digital tiene en Venezuela viene ya varios años atrás, ¿no? Con esta reforma que se hizo a una providencia identificada como Providencia 32, se incluyó dentro de esta reforma del sistema de factura digital la obligación para todas las empresas, para toda aquella persona natural o jurídica que efectúe ventas por Internet, de acogerse o obligarse al sistema a emitir facturas vía digital. Digamos que esto es una novedad interesante porque desde hace mucho tiempo se ha venido, digamos, fraguando el mecanismo de cómo controlar la tributación del comercio electrónico. Ya hace un par de años atrás estuvimos viendo que en la Asamblea Nacional se estuvo discutiendo con fuerza la ley de comercio electrónico. Y por los papeles que logramos revisar en aquel momento, ya había un proyecto, digamos, dentro de esta ley de comercio electrónico, la intención de incluir para este tipo de operaciones comerciales la figura de la factura electrónica. Hoy vemos que, digamos, mutó por un camino distinto y se incorporó al sector, digamos, de comercio electrónico la figura de la factura digital. De tal forma que esto es un avance, en mi opinión, es un avance a los mecanismos que ha establecido la Administración Tributaria para el control de la facturación de las operaciones comerciales de otro sector económico que, digamos, era poco controlado, digámoslo así. ¿Cómo lo van a controlar ahora? O sea, ¿cómo va a chequear el ente recaudador esa venta online a través de esa facturación? Sí, bueno, en principio, digamos que los mecanismos de control, digamos, son parte de la reserva operativa o logística de la Administración Tributaria, pero quiero pensar que ahora va a haber un control muy férreo sobre, digamos, las plataformas digitales, ¿verdad? Para verificar que toda aquella persona que ofrezca servicios, sea por Instagram, por Facebook, en páginas web y todo esto, pues la Administración Tributaria debe orientar su programa de fiscalización a verificar este tipo de operaciones comerciales. Las empresas que se dediquen al comercio electrónico ahora tienen la obligación de contactar con una imprenta digital para que sean las imprentas digitales las que sean parte de este proceso de control, digamos, administrativo. A ver, ¿qué quiero decir con esto? En Venezuela, como dije antes, con la entrada en vigencia de la Providencia 32 hace ya algunos años, se fueron autorizando a través del tiempo las llamadas imprentas digitales. Las imprentas digitales tenían la obligación, digamos, de emitir facturas o emitir un número de control digital para aquellas empresas del sector público, de servicios públicos, que eran las que inicialmente estaban obligadas. Con esta reforma ahora, estas imprentas digitales serán las obligadas a emitir los números de control que estos comercios electrónicos están obligados a colocar en el texto de su factura. De tal forma que este mecanismo pues va a significar un proceso, digamos, un tanto complejo al comienzo, porque como dije antes, el comercio electrónico es un comercio, digamos, de difícil control por definición, ¿verdad? Por definición es así. Sin embargo, no tengo dudas pues que la Administración Tributaria establecerá dentro de su protocolo de control mecanismos para tratar de empujar en la mayor medida a los comercios electrónicos a entrar en este camino.
Y no tengo dudas, Ginés, que... Ahora, esas empresas de facturación online, ¿quiénes son? O sea, ya estaban constituidas, como tú dices, son autorizadas por el CENIAT. Sí, sí, las imprentas digitales. A ver, Imprentas digitales, perdón. cuando tú compras un talonario de facturas, que tú emites tus facturas, Sí. normalmente tú compras un talonario, digamos, de 50 facturas, ¿verdad? Esas facturas son elaboradas por una imprenta autorizada por el CENIAT. Tú vas a la imprenta... Eso es lo que uno conoce hasta ahora, exacto. Perdón. Que eso es lo que uno conoce hasta ahora, esas Correcto. imprentas que Esa son misma figura... en papel. Correcto. Esa misma figura también existe en el formato digital. Hasta ahora hay 9 imprentas digitales autorizadas en Venezuela. Perdón, 9 no, 13 imprentas digitales autorizadas en Venezuela. Esas imprentas digitales desarrollan programas, digamos, software informáticos que se conectan con las empresas interesadas en emitir facturas digitales. Un ejemplo de ello puede ser la factura de Fopuca, por ejemplo, la factura de Corpoelec, que son impresas en ese formato digital. Ahora la empresa que venda por internet está obligada a contactar a estas imprentas digitales para que sean estas imprentas digitales las que le entreguen a ellos el número de control que necesitarán colocar en la factura que están ahora obligados a emitir. Ese es un protocolo, digamos, de nuevo, ¿no? Este es un sistema novedoso porque se requiere mucha interacción entre la imprenta digital y el comercio en particular, porque cada comercio tendrá su forma de emitir facturas. Cada comercio usará un sistema distinto. Cada comercio tendrá su forma de hacer las cosas. La imprenta digital o las imprentas digitales ahora deberán cuando contacten con estos comercios, entrar en un proceso de discusión tecnológica para que haya una verdadera integración a la hora de emitir la factura digital y el número de control digital. Es un proceso lento. Yo creo que esta providencia, en lo personal, yo creo que hay algo que debería ser corregido, que es la entrada en vigencia. ¿Por qué? Porque ¿Cuándo debe entrar en vigencia? Esta providencia entra en vigencia plena, fue publicada a mediados del mes de diciembre, el 19 de diciembre, y dice que entra en vigencia en 90 días. Yo creo que 90 días es muy rápido, yo creo que es muy probable que en 90 días no todo el mundo esté acoplado a eso, porque bueno, se requieren procesos un tanto más complejos, ¿no? Entonces yo sí creo que si algo debería haber en esta providencia es una prórroga de ese lapso, o que prevean la posibilidad de una prórroga, toda vez que en 90 días, eso es el 19 de marzo, eso es ya, que para que las empresas puedan incorporarse, digamos, plenamente al sistema, ¿verdad? También ahora, Héctor, recordamos a la audiencia que conversamos con Héctor Orochena, licenciado en Ciencias Fiscales, ¿no? Consultor de empresas, etcétera. Disculpa mi ignorancia, pero evidentemente, aunque las empresas vendían online, deberían tener sus máquinas fiscales, ¿no? Al día. Bueno, no necesariamente, porque es que ese es un problema precisamente de lo difícil del control. Lo que sí es cierto, que cualquier empresa que vendía online estaba obligado a emitir facturas, sea por máquinas fiscales o por el medio que consideran necesario o al cual estaban obligados. Por ejemplo, hoy en día vemos muchos supermercados o tiendas de farmacias que venden online, ¿verdad? Estas empresas, por ejemplo, el sector farmacéutico, el sector de automercados, de acuerdo a la Providencia 71, estaban obligados a emitir facturas, a usar máquinas fiscales. Cuando tú compras por internet para alguno de estos establecimientos comerciales que compras por internet, esa venta queda documentada en una factura emitida por una máquina fiscal. Ahora estas empresas tendrán la posibilidad de las operaciones comerciales que realicen a través de los portales, tendrán la posibilidad de contratar a una imprenta digital para que emita facturas digitales. Todo el sector del comercio electrónico siempre estuvo obligado a emitir facturas, ¿verdad? Lo complejo del control de este sistema quizás relajó un poco este procedimiento. Tenemos la percepción de que este mecanismo tiende a organizar este sector de una forma mucho más eficiente.
Sí, ahora, bueno, el comercio formal dirá que es una manera de evitar la competencia desleal, Por porque supuesto, evidentemente el comercio online podía ofrecer mejores precios si vendía por debajo en los ilícitos, pues en ese por ilícito supuesto, por tributario. supuesto. Y Janet, también quiero también comentar una otra providencia Sí, que salió el mismo día, que tiene adelante. que ver con los sistemas informáticos. Esta providencia establece que todos los sistemas informáticos venezolanos, todos, que vendan software y que a través de ellos se emitan facturas, están obligados por la ley a ir al CENIAT para que se haga una homologación de ese sistema. ¿Aló? Sí, estoy escuchando, estoy Ajá. tratando de entender. Adelante, sigue explicando. No, eso es mucho más difícil, porque Ajá. hay un material allí, ahí en Venezuela deben haber como 12 o 15 empresas distintas que son emisoras de software. Bueno, que se lo estamos hablando de Galax, de Sign, de Odoo, de SAP, en fin, ¿Cuánto todo tiempo hay para eso? para Para que esas empresas que tienen esos software vayan al CENIAT. en este caso estamos hablando de 30 días para que estas Más rápido empresas todavía. vayan al CENIAT y el CENIAT haga una homologación de estos sistemas. Eso es mucho más complejo porque eso supone que en Venezuela nadie podrá usar ningún software para facturar Ajá. si ese software no está homologado por la administración tributaria. Así que, por ¿Y en qué ejemplo, consiste ese proceso de homologación? ¿En qué bueno, consiste? ¿Qué le hace el CENIAT? esa es la gran pregunta, esa es la gran pregunta. ¿Qué debemos entender por homologación? Porque la norma habla de la homologación, pero ¿a qué se refiere la norma exactamente? Digo, desde el punto de vista Exacto. técnico, pregunta que te haces tú, pregunta que me hago yo, ¿qué es exactamente la homologación? En este sentido, yo quiero pensar que la Administración Tributaria se está reuniendo con estas casas distribuidoras de software para explicar los procedimientos para esa y en qué consiste esa homologación. Esa providencia 012 es mucho más compleja y en mi opinión difícil de implementar porque la factura digital para el comercio electrónico, digamos, está enfocada al Sí. comercio electrónico. Entonces el mercado es chiquitico, digamos, comparativamente con el resto de las empresas del país que usan sistemas de facturación. De tal Claro, forma porque que esta decisión que tú estás diciendo, esta resolución es para todas las empresas del país. Ojo, no solamente son para las online, amigos, ¿correcto? correcto, sino para todas. En cambio, la de factura digital, digamos, la principal modificación orienta al comercio electrónico. Entonces, la factura digital orienta al comercio electrónico y la factura de sistemas es para todo el país. De tal forma que la segunda, a pesar de que ha tenido poca difusión o se ha hablado muy poco de ella, en mi opinión es mucho más importante de atender por la cobertura de su aplicación. Sí, es bueno. Muchísimas gracias, Héctor, por habernos traído estos temas que son importantísimos, que a veces quedan en el tintero, sobre todo cuando llegan a fin de año y marcan el inicio formal de la actividad para este nuevo ejercicio. Así que muchísimas gracias, Héctor. Feliz año. Era Igual Héctor para ti, Orochel, saludos, licenciado en saludos. Ciencias Fiscales. Gracias. Y consultor, por supuesto.